Creo que hablar de Nayib Bukele y su propuesta penitenciaria y de seguridad ciudadana para El Salvador es una magnífica oportunidad también para aterrizar y mirar nuestra propia inseguridad y nuestros propios problemas. Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, está con nosotros justamente para hablar de esta problemática y usar El Salvador como una referencia y mirar Centroamérica y por supuesto aterrizar en el Perú. Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, felizmente. A propósito de Bukele, ayer me sorprendió las declaraciones del presidente del Poder Judicial. Justo iba a comenzar por ahí. ¿Qué te parece que nuestro presidente del Poder Judicial tenga una referencia de algo que se podría hacer tomando de Bukele en el Perú? A mí me sorprendió muchísimo, en primer lugar, porque son dos países totalmente distintos. O sea, ahí lo que hay, yo diría que es un monodelito, son las maras, ¿no? Aquí tenemos una multiplicidad gigantesca de delitos, economías criminales por doquier, y por lo tanto, esa es una primera característica diferente que hace que no se pueda comparar ambos países. No me refiero ni a su extensión ni a su sistema, ¿de acuerdo? Lo segundo es que es bastante cuestionable la forma como está llevando adelante Bukele su reforma, ¿no?, de la seguridad. Eso está ya, digamos, hay una serie de informes con relación a este proceso que aplica en donde detiene primero y pregunta después, ¿no? Y eso obviamente va contra, por lo menos aquí en el Perú, contra lo que la Constitución establece. Entonces me sorprendió que el presidente del Poder Judicial, que son los garantes justamente del equilibrio, de la justicia, de los derechos, ¿no?, tenga como referente una persona que, si bien ha tenido éxito en la lucha contra la seguridad en su país, porque era algo que estaba desbordado, sin olvidar que él negoció con las maras. No, exactamente. ¿No? Él negoció con las maras y que después dio marcha atrás con su negociación. En un régimen democrático no se pueden hacer esas cosas. Por lo tanto, claro, en una dictadura, que de alguna forma es una dictadura populista en la que se ha embarcado Bukele, entonces me parece un poco complicado que uno pueda comparar ambas situaciones. Pero sorprende el vocero de esas declaraciones. Y bueno, o sea, sé que eso se hizo en el marco de una reunión, porque aquí también hay varios políticos que sostienen que se están levantando las banderas de Bukele. Claro, bueno, como lo están levantando en Ecuador. Ajá. Igual. ¿No? Entonces, en fin, hay una tendencia, ¿no?, de este tema de la mano dura, pero con lo cual, o sea, para mí la firmeza es necesaria. Eso pienso yo también. ¿No? En democracia, ¿por qué tendrías que ser blando? No tiene sentido, ¿cierto? pero para eso están las leyes, hay un marco jurídico que tienes que respetarlo, ir con ese marco jurídico. Y si hay algo que realmente entorpece, no camina, lo mejoras. Así es. ¿No? Pero siempre dentro del marco jurídico, siempre respetando el conjunto de los derechos sin atropellarlos, ¿no? Pero además el doctor Arévalo conoce lo que significó en los 90 la lucha contra Sendero Luminoso y la estrategia antisubversiva que pudo dar resultados en buen nivel, pero que fue atentatoria contra los derechos humanos. Terminamos con cuántas personas en cárceles y eran inocentes, Ricardo. Sí, claro, sí, ahí están justamente los estudios y las comisiones y, en fin, todas las referencias que se hicieron posteriormente, ¿no? Eso es una etapa muy difícil en el Perú y de la cual creo que todavía no hemos logrado aprender desde todos los aspectos. Me refiero hasta desde el mismo origen del problema, que es la inequidad en el desarrollo. O sea, la cancha no está pareja para todos los peruanos. Pero ¿no? Cuando revisas luego informes como el Latinobarómetro sobre la democracia en el Perú y lo que ésta le ha dado a los ciudadanos, es tan poco lo que la democracia nuestra ha entregado que la gente empieza a tener simpatías por los modelos autoritarios. Sí, y esto tiene el origen, por eso, en esta inequidad a la cual yo me refiero, ¿no? Porque las inversiones no han llegado por igual, la generación de empleo no ha sido la misma. Creo yo que sobre todo lo que el Estado ha entregado, con esta recaudación, con esta bonanza de la cual tanto se hablaba, y se habla todavía estamos por lo menos en crecimiento positivo, pero sigue sin llegar, sigue sin realmente, peruano sigue sin sentir la presencia del Estado. Me refiero a salud, me refiero a seguridad. Totalmente. ¿No? Me refiero a educación. Seguimos teniendo serios problemas en esos tres grandes ámbitos, a los que se refirió de alguna forma la presidenta del Perú en su discurso.
creo que si algo tuvo de positivo fue mencionar que esos son problemas importantes que hay que abordar. Ahora, ya con respecto a las medidas, ahí sí yo tengo algunas discrepancias, ¿no? Básicamente porque siento que no está atendiendo la urgencia del problema. Y lo que planteó ya a nivel de seguridad son todas medidas de mediano y largo plazo. De acuerdo. Y no tocó aspectos fundamentales De acuerdo. como la corrupción. Por De ejemplo. acuerdo. Vamos a la corrupción y mi punto de partida es un artículo tuyo que aparece en ese libro que nos has traído, que se llama Propuestas del Bicentenario, publicado por Debate, ¿no es cierto? Sí. Donde a ti te piden un capítulo dedicado a seguridad ciudadana, ¿no, Ricardo? Sí, así es. Cuéntame qué planteas respecto a la corrupción como propuesta en ese libro. Bien, bueno, es uno de los tantos problemas que se señalan, ¿no? Porque el libro empieza señalando los problemas de victimización, la responsabilidad del Estado justamente para que esta victimización no siga prosperando, es decir, la cantidad de veces que uno es víctima de un delito en la calle y, entre otras cosas, se analiza, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el Estado peruano? Entonces, el Estado peruano tiene un sistema desde hace 20 años, que es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que debiera funcionar y no funciona, porque tú necesitas un espacio para poder realmente coordinar todas las cosas que hay que hacer. Esto entre un poder judicial, entre un INPE, entre un ministerio público, una policía, solamente para perseguir el delito, pero hay todo un aspecto de lo preventivo. Luego hay una política reciente, ¿no? Que va hasta el 2030. Y cuando tú analizas los indicadores y analizas dónde está la capacidad que tiene el Estado para ponerla en práctica, y dices, ok, déjame ver dónde están los recursos, cómo están dispuestos, y no los encuentro. Ajá. Entonces, bueno, es un poco para señalar que tenemos un Estado que puede frustrar. El propio Estado puede frustrarse, se mete cabe a sí mismo para poder implementar sus políticas y sus sistemas. Termino con esto. ¿El plan al 2030 es el plan Mariano Santos? No. No. El plan al 2030 es política, Ok. la política Ok. nacional De acuerdo. de seguridad ciudadana. Ok. Entonces, y esto engancha con muchas cosas, porque hay aspectos preventivos, donde intervienen, bueno, sectores del Estado como Ministerio de Salud, Salud Mental, en fin, Ministerio de Educación, formación desde la infancia. Hay muchas cosas que están en ese plan. El plan Mariano Santos es de la Policía Nacional. Es de la Policía Nacional. Es de la Policía Nacional. Bueno, entonces cuando uno dice, bueno, ¿dónde están los problemas? Hay varios problemas, pero para mí el número uno, y que no se ha señalado y al cual se le está quitando un poco el enfoque, es la corrupción. Porque lamentablemente el sistema de corrupción en la Policía Nacional, en el sector público, en general, porque la policía no es la única. Sí, no, por supuesto, no escapa, ¿no? No es la única. Ahí están todos los casos, ahí están los presidentes en las cárceles, en fin. Entonces, pero en la policía sí es un problema serio. Entonces, así como yo identifico la corrupción dentro de eso, también identifico que hay, obviamente, elementos policiales que sí se enfrentan contra la corrupción y que nadan contracorriente. Ah, no, sin duda. Nadan contracorriente. Y ahí está, o sea, el ejemplo más claro es la DIVIAC, los golpes que ha dado la DIVIAC. Gente que se ha enfrentado, inclusive hasta el propio... Sí, al poder político, ¿no? claro, por supuesto. Y han llevado adelante sus investigaciones y aliados además con el Ministerio Público. Eso me parece que es un ejemplo de buena policía. Y hay otros casos más, no tan estructurados como la DIVIAC, sino policías que realmente llevan adelante su misión. Pero también es cierto que no podemos tapar el sol con un dedo, ni con dos, ni con tres, ni con una mano. O sea, la verdad que ahí está. Y desde los propios ingresos a la escuela de la policía hay una serie de eventos asociados a corrupción. Para ingresar... Para ingresar se paga en muchos casos, sin duda. Conozco muchos casos. Para prosperar Así dentro de la es, escuela. para llegar a general también pagas. Y ahí están los titulares de los diarios. Así es, de hoy mismo, Ricardo. Sí, entonces no se puede evitar eso. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Entonces, porque yo he identificado a lo largo de tantas veces que he pasado por el Ministerio del Interior y en estas relaciones que he tenido como jefe de gabinete, como viceministro de Interior, como viceministro de Gestión Institucional, de Seguridad Pública, todo en el sector interior, los problemas que están, y los veo. O sea, hay los problemas en las adquisiciones que hace el Ministerio, que hace la propia Policía Nacional, en los sistemas que tiene para, por ejemplo, desarrollar un sistema de comunicaciones, hay una serie de acuerdos con los proveedores. Ahí el sector privado también es bastante responsable, porque el sector privado también va y coimea, ¿no? Va y busca, seguro, ¿no? Pero también hay ciertas cosas como van a reparar los vehículos, entonces arreglan con los talleres y dicen, bueno, ponme que te he puesto 100 carros y en realidad solamente reparo 10, ¿no? Entonces, y la factura
va y viene y ahí van repartiendo los fondos. Es una cultura instalada, ¿no? Sí, es instalada. Y además venta de las esquinas, en tránsito, el comercio y lo denunció hace poco. Es piramidal. Es piramidal. Bueno, aquí está llegando todo, porque se habla, al interior de la policía habla del sistema, no es un sistema, ¿no? Porque uno le va entregando al otro, o sea, desde las comisarías hay recibido denuncias de algunos policías sanos, correctos, que decían, me están pidiendo plata para poder mover el patrullero. ¿Cómo que te están pidiendo plata? Sí, porque el comisario me alquila el patrullero. Es decir, si yo tengo que salir a patrullar, tengo que entregarle al comisario tanto dinero al asignar el día. Sí, señor. O lo otro es cuando verificábamos, por ejemplo, a través del SIPCOP, del sistema que te permite, con el GPS, ver dónde están los patrulleros de Lima. Había patrulleros que estaban estacionados. Y decías, ¿por qué están frente a una fábrica? ¿Qué hacían? Vigilancia privada. Vigilancia privada. Claro. Entonces, lo otro son los gastos de inteligencia, no se reportan, se generan obviamente documentos o informes falsos para justificar el uso de un dinero. En fin, o sea, el sistema del combustible, que también es otro. Entonces hay todo un sistema para obtener fondos, y esto sin hablar de la coima menuda en la carretera, de que, mire señor, con este sistema que tenemos punitivo, te dicen, ok, vamos a incrementar las multas, ahora tenemos velocidad 30 kilómetros Claro, como no hay cómo medirla, no te pueden atrapar, pero si te atrapan, porque estás a 35 o a 40, entorpeciendo el tráfico seguramente, te va a decir, mira, la multa ha subido, está en 800 soles. ¿No? Pero Ricardo, me quedo con lo de sistémico, porque la corrupción puede existir siempre, pueden haber casos aislados, las propias instituciones en muchos casos tienen capacidad para enfrentar esa corrupción, pero la pregunta es si es sistémica, si ha tomado a la institución y la ha hecho inviable. Esa es la pregunta, Ricardo. Uno de los elementos que en principio debe luchar contra la corrupción institucional es la inspectoría dentro de la propia policía. Pero la policía y la inspectoría policial es parte del problema. Porque lo que uno puede, y voy a decir esto es muy crudo y es muy feo decirlo, pero hay que decirlo, o sea, hay un canibalismo interno también, porque hay policías que comen a sus propios policías. Sí, es decir, la inspectoría viene y dice, bueno, y te vende el informe, o te negocia el informe que puede hacer de lo que encontró en tu unidad policial. No, hay muchos casos también de inspectores que hacen eso. O, por ejemplo, a nivel administrativo, o sea, las unidades administrativas, es decir, recursos humanos, en fin, qué sé yo, para poder pagarte los beneficios que te corresponden, ¿no? ¿Dónde pongo tu expediente? ¿Aquí o acá? ¿No? Porque pueden pasarse 2 años y no te han pagado tus viáticos. Claro. ¿No? Entonces, y ahí también hay bueno, dame algo, ¿no? Entonces voy avanzando con tu expediente. Entonces yo creo que eso es debe ser materia de una fuerte reflexión al interior de la policía. Hay algunas propuestas, creo que hay necesidad de generar dentro de la carrera policial la línea de asuntos internos. Ok. ¿No? Y yo creo que si creamos una línea de asuntos internos donde tienes que crear una línea independiente que no se corrompa además policial, en el camino, ¿no? Pero con sus propios, su propia ruta y su propio proceso de ascensos dentro de la estructura policial, además en coordinación con otras unidades policiales, porque existe asuntos internos dentro del Ministerio del Interior, pero dentro de la policía hay que crearlo con su propia línea de carrera. Entiendo. Para que realmente pueda hacer... Tener carne, ¿no? Sí, pueda morder. Así es, ¿no? Ahora, Ricardo, para terminar, cuando te tocó a ti ser viceministro y dialogabas de estas cosas con los oficiales, ¿qué te decían, Ricardo? ¿Cómo sentían ellos el tema? Muchas veces ellos lo que me explicaban los altos oficiales de la policía en actividad, me decían, el sistema nos empuja a esto. Explícamelo, ¿no? Es fácil. O sea, si a mí me destacan a una unidad policial en la selva, ¿no? Donde yo tengo que enfrentar a remanentes de sendero, y el jefe se queda con el dinero para reparar la camioneta, ¿yo de dónde saco la plata? ¿De dónde saco el dinero? Vendo la gasolina. Porque tengo que optar. Hay un axioma dentro de la policía donde dice, el policía es mago. No te creo. Sí, el policía es mago. O sea, tiene que ver cómo se las arregla, cómo busca el recurso, porque el recurso para reparar los carros, para que se movilicen, etcétera, no siempre llega donde debe llegar. Y muchas veces se queda
a nivel del alto mando que maneja esos recursos. Entonces ellos me dicen, el sistema no se empuja. O por ejemplo, si yo tengo, me dice, si no hay policía, me decían, en este momento en toda la institución que pueda realmente arrojar la primera piedra, en el sentido que él por lo menos nunca tuvo que arreglar algo, porque además hay unas presiones al interior inmensas, ¿no? Entonces, por resultados, ¿no? Claro. No sé, presiones adentras para que desvíen una investigación. Sí, te entiendo. Te entiendo. Sí, entonces, creo yo que este es un problema que es medular, crucial, ¿no? es medular. Y tiene que ponerse sobre el tapete y realmente llevarlo a la discusión. Aparte de otros temas que están acá y otras soluciones que también se han puesto en el libro, pero vamos, como si queremos arreglar la policía y si queremos pensar en algún tipo de reformas con la propia policía involucrada, porque lo primero que he dicho es hay gente que dentro de la policía que es absolutamente rescatable, ¿no? La hay, y hay que estimularlos y hay que apoyarlos, Ricardo, con todo. Con todo. Ese es el libro del que Ricardo se ha ocupado en un capítulo, es Propuestas del Bicentenario, editado por Debate. Los invito a revisarlo, ¿eh? Tiene cosas interesantes, Rutas por el Desarrollo Institucional. Plantea esta propuesta y ahí está el trabajo de Ricardo Valdés, si a ustedes les parece interesante seguir y tomarlo. Ricardo, muchas gracias. Gracias también. Traes temas duros, pero de los que hay que hablar, ¿sabes? Esto de hablar a medias tintas no nos sirve. Hay que ir de frente al problema. Gracias, nuevamente. Con gusto. Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, ha estado con nosotros. Además, un hombre que desde CHS Alternativo trabaja intensamente en la lucha contra la trata de personas. Él, con su equipo, por supuesto, y con muchos aliados en ese sentido.